Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de conspiraciones que solemos abrirlo a las 18 horas, pero bueno, generalmente al principio lo hacemos con un poquito de música clásica. Y sin perder el tiempo vamos directamente con el entrevistado, que lo tenemos del otro lado del teléfono. Es experto en deuda externa y deuda pública y tiene 12 tomos hablando sobre esta situación en la Argentina. ¿Cómo anda desde ahí Héctor Juliano? Bien, Jorge, buenas tardes, gracias por llamar y saludos a los oyentes. Sí, bueno, mi especialidad es, digamos así, finanzas públicas y dentro de eso toda la problemática de la deuda, ¿no? Ya hemos hablado varias veces con vos, pero resulta que los acontecimientos van al galope y cada día que pasa no da tiempo a interpretarlo, ¿no? Sí. Sobre todo porque el actual gobierno, hay que repetirlo hasta el cansancio, vino a gobernar con deuda. Y la clave de todo esto, fíjate vos, que es justamente el tema del que no se habla. Todos los medios están derramando ríos de tinta, horas de radio, de televisión, de todo tipo de comentarios, pero resulta que el tema más importante y determinante de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política, que es la deuda, está ausente en el debate y en el comentario público. Esto no es casual. ¿Por qué? Porque todo esto se está sosteniendo por y para la deuda. Te doy un dato porque este fue difundido ayer o anteayer, ¿no? El gobierno, el ministro Caputo, dio a conocer los resultados del mes de enero, donde la Argentina, después de años, tuvo superávit fiscal. Caramba, eso es algo inusual y lo están comentando todo el mundo. Resulta que durante el mes de enero la Argentina tuvo un superávit fiscal de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos de superávit. Superávit quiere decir que vos tomás todos los gastos públicos, le restás los ingresos, o tenés, al revés sería, tenés los ingresos públicos, le restás el gasto público y quiere decir que te sobraron, entre comillas, 2 billones de pesos. Pero el presupuesto tiene una trampa metodológica, separa lo que es el resultado primario del resultado financiero. ¿Qué quiere decir esto? El resultado primario es ingresos del Estado menos gasto, como una cuenta de almacenero, entrada menos salida de plata, pero sin computar los intereses de la deuda pública. Porque si a ese resultado le restás los intereses de la deuda pública, te da lo que se llama el resultado financiero. Ergo, para hacerla simple, el superávit primario es ingresos menos gastos. Y ese superávit primario, restado los intereses de la deuda, porque el capital no se paga, se refinancia totalmente, te da el resultado financiero. Entonces, ¿qué pasó en enero? En enero el gobierno hizo un un superávit fiscal primario de 2 billones de pesos, pero pagó de intereses 1,5 billones. Así que el resultado financiero neto que le quedó fueron 500.000 millones de pesos. ¿Me explico? Es decir, este superávit primario que se consiguió con un altísimo sacrificio, ¿no?, fue para pagar intereses de la deuda pública. Entonces surge la pregunta conexa, ¿y en qué se ahorró? ¿Por qué dio superávit? Por el lado de los ingresos, porque al devaluar, al hacer la macro devaluación de diciembre, el gobierno aumentó los ingresos.
porque le subieron los importes por retenciones de productos, que generalizó los 10 puntos de Caputo, le subieron también los aportes y contribuciones, le subió el IVA, porque el IVA va atado a la inflación. Cuanto más inflación hay, más recauda el gobierno por IVA. Así que todo este proceso inflacionario, que es la clave de todo lo que está ocurriendo, actúa en beneficio del gobierno porque le infla y le redunda en más ingresos del Estado. Y a la vez, paralelamente, ¿en qué se ahorró el gasto corriente? Fundamentalmente en retraso de los aumentos a los jubilados, a las remuneraciones de sueldos y salarios de la administración pública y a los planes sociales. Ergo, los jubilados, entre los cuales me incluyo, los jubilados hemos hecho el sacrificio de que hemos bajado nuestros ingresos para lo mismo que la administración pública y los planes sociales. El gobierno bajó los ingresos, bajó las remuneraciones para poder pagar más intereses de la deuda pública. Suspendió las obras públicas, ¿para qué? Para ahorrar plata para poder pagar intereses de la deuda pública. Y podó otros gastos, justos o no justos, volátiles o no volátiles, dispendiosos o no dispendiosos, pero con esa mezcla de que aumentó los ingresos gracias a la inflación y fundamentalmente bajó los gastos a costa del sistema previsional, a costa de los jubilados, porque en diciembre este gobierno provocó una hiperinflación, una inflación altísima del 25% y en enero otra del 20%. Quiere decir que el acumulado de 2 meses de gobierno Milei da que el gobierno ha aumentado la inflación en un 50%. Y esa inflación del 50% no fue compensada con los ingresos, porque a nadie le aumentaron los sueldos en esa proporción. Peor aún, ni siquiera le aumentaron los ingresos, porque la próxima actualización de jubilados es en marzo. Así que quiere decir que todo el mundo, todos los 6 millones y pico de jubilados que hay, se tienen que tragar la inflación de 4 meses, desde diciembre hasta marzo, para poder en marzo tener una pauta de aumento. Y resulta que el gobierno anticipó que el aumento sería de un 30%, cuando la inflación en marzo llegaría al 70%. Es decir, el gobierno robaría al sector jubilatorio la mitad del aumento que le correspondería y probablemente una tercera parte a todos los empleados de la administración pública. Eso está haciendo el gobierno, eso está ocurriendo ahora bajo nuestras narices. Y resulta que tímidamente los economistas del establishment lo aguantan en forma tolerante, diciendo, bueno, pero esto es ahora, pero después la cosa va a mejorar. Qué viveza, la cosa va a mejorar porque te sacaron la plata. Entonces, primero te sacan la plata a vos, no te la restituyen, y con eso equilibran las cuentas públicas. ¿No? No sé si me explico. Sí, y empobrecen más, ¿no? Es claro, se está produciendo, y eso lo están diciendo abiertamente, un proceso de empobrecimiento de la clase media, porque resulta que la clase media es la que en definitiva recae el mayor peso del ajuste. ¿Por qué? Porque el tipo que está en la pobreza, su situación, con un plan social, con un bono que le tiran, le sirve para paliar su miseria. Pero, en cambio, los sectores de clase media reciben todo el embate. ¿Por qué? Porque el aumento, por ejemplo, de colegios, de servicios públicos, de nafta, de gastos inherentes a tener un auto,
de expensas por estar en un departamento, es decir, gastos que tiene la clase media, pero que no tiene un sector pobre que justamente por ser pobre vive en una villa miseria. Entonces, ¿qué ocurre? Paradójicamente, el sector pobre queda, digo paradójicamente, no es real, ¿no? Queda paradójicamente, entre comillas, más protegido que el sector de la clase media, que recibe todo el embate y no puede hacer otra cosa sino cambiar sus hábitos de consumo, es decir, gastar menos, comprar menos, tratar de modificar sus hábitos de vida. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, que se encuentran con el problema de que mucha gente no tiene plata para mandar sus chicos al colegio privado y en consecuencia tratan de inscribirlo en un colegio público, con lo cual el recargo al gasto público del Estado para atender a más alumnos aumenta. Así que paradójicamente un gobierno liberal, libertario, que venía a disminuir el gasto público, todavía no sabemos en cuánto va neto a hacer ahorro de gasto público. ¿Me explico? Es un tema importante porque resulta que es un tema paradójico. Con el argumento de que se tiene que ahorrar dinero, se está haciendo una gran transferencia, porque la explicación de fondo de la inflación es simple. La inflación es creo que lo he hablado con vos también, la inflación es el instrumento más poderoso de redistribución del ingreso. Es la forma en que un gobierno saca dinero, va licuando el gasto del dinero que tiene el ciudadano medio para dedicarlo a otros fines. ¿Y cuál es ese otro fin? Ahí están los números de enero: pagar más intereses de la deuda pública. Por eso, todo ese sacrificio que costearon los jubilados a costa de que no les den aumento, todo ese costo que está soportando administración pública, planes sociales, pero fundamentalmente, insisto, dicho y estudiado por los propios sectores que están en eso. El otro día sacó un lapidario informe del aumento de la pobreza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que dirige Agustín Salvia, donde la deuda, la pobreza aumentó al 57% de la población, estaba en el 47%, aumentó 10 puntos, más de la mitad de la población argentina está sumida en la pobreza con el advenimiento del gobierno Milei, el gobierno libertario. Querían liberalismo, ahí tienen el liberalismo, ahí lo están viendo en vivo y en directo. Escúcheme, dígame si caigo en un error o no. Hubo una nota en septiembre, octubre, que le exigía medidas más fuertes el FMI a Massa, pero que caiga en la clase media. Yo tengo una nota acá que también lo viene diciendo el ajuste que va pidiendo el FMI, también el ajuste fiscal, pero dice: en Washington ahí advierten que las medidas de Massa van en contra de la aceleración del ajuste que pide el FMI. Esto era septiembre del 2023. El organismo había acordado con el ministro apurar la consolidación fiscal. Expertos consultados por Clarín también señalan los efectos sobre la disparada del déficit fiscal. Las medidas anunciadas por acelerar la consolidación fiscal para cumplir con las medidas de programa y encarrilar la economía según se dispone a ultimar la revisión de fines de agosto, y también advierten expertos en Washington. Sobre este tema, Milei, ¿cómo los fue sucediendo sobre lo fiscal? Mirá, básicamente hay que entender que el gobierno kirchnerista, socialdemócrata,
y el gobierno, tanto Macri, Milei, liberal, son dos caras de una misma moneda, y que la única diferencia de fondo que existe entre ambos es que uno, los socialdemócratas, lo que hizo Massa bajo el kirchnerismo y lo que hizo Fernández desde que asumió y desde que gobernó, fue hacer estos ajustes que pide el Fondo Monetario Internacional y que se necesitan para pagar deuda pública en forma gradual. Mientras que, en cambio, tanto Macri como Milei vinieron a hacer lo mismo, pero en forma de shock. Lo dijo el propio Milei. Lo dijo, dice, la política que se estaba llevando a cabo es una política gradualista. En cambio, yo vengo a aplicar una política de shock. Ahí la tienen, la política de shock. Esta es la política de shock. Ir y decirle a la administración pública, acá no hay plata. No hay plata, así que bánquensela, muchachos. No le damos aumento como corresponde, le damos un aumento, pero por debajo de la inflación. El resto se lo tragan ustedes. ¿Sabe, ¿Qué Héctor? le dicen a los jubilados? Señores, perdonad, que completo la idea. ¿Qué le dicen a los jubilados? Señores jubilados, no hay plata, bánquensela. Le damos la mitad de la plata que ustedes tienen que necesitar por efecto de la inflación. Y así sucesivamente. Para todo le dicen obras públicas para la provincia, no hay plata. Pero cuando llegan a los acreedores financieros especulativos del Estado, tenedores de la deuda pública, ahí, como lo hemos hablado creo alguna vez, ahí la cosa cambia. Ahí cambió el tono. No, caballeros, esperen, para ustedes sí hay plata. Para pagar intereses tenemos plata, ¿ven? Le sacamos plata a los jubilados, a la administración pública, a las obras públicas, a los planes sociales, a los gastos del Estado, a todo lo que pudimos echar plata. Si podemos, metemos mano ya en los fondos jubilatorios del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Si podemos, ponemos mano en los fondos fiduciarios del Estado. Sacamos plata de donde no tenemos. A todo el mundo le decimos no hay plata. Pero no se preocupen, señores especuladores financieros, para ustedes sí hay plata, porque este sacrificio que estamos imponiendo al pueblo argentino es para pagarles a ustedes. Esa es la pura y lisa y llana realidad. Estamos viviendo para pagar deuda. Y ese es el programa de endeudamiento del gobierno Milei. Y con el argumento del anarcoliberalismo, que todavía no sabemos qué es anarcoliberalismo, porque lo único que sabemos es que cuando se habla de anarquía, se habla de oposición al Estado. Entonces resulta que esta gente que está que se apoderó de la conducción del Estado, utiliza el Estado para saquearlo. Porque resulta que la deuda es el principal instrumento de saqueo de la Argentina, y lo estamos viendo con los números, ¿verdad? ¿Para qué se hizo este sacrificio? ¿Para qué se quitó plata a todo el mundo? Para pagar intereses de la deuda. Entonces, ¿cómo sigue la novela? La novela sigue porque si pagamos los intereses de la deuda, entonces nos van a venir más capitales externos y nos van a prestar más plata, y van a venir más multinacionales a poner plata en el país para llevarse sus dividendos, y van a prestarnos más dinero para que nosotros aumentemos la deuda pública y por ende les paguemos a ellos más intereses. Por eso esto es el sistema de la deuda perfecto, el sistema de la deuda perpetua acelerado con el aval de todo el establishment económico y político, todo el establishment de la casta, de la misma casta que censura la ley. Y la misma casta está también incluida en los empresarios, ¿no? Porque yo estaba viendo ayer en el noticiero que ya pasó en otros tiempos, unos años atrás también hubo una discusión fuerte de Mariana Nanis, que venía de Europa y se encontró con un montón de pobreza en Argentina, y discutió en la mesa. Estaba Patricia Bullrich, estaba Lustó, habían varios en la mesa, y discutió: no puede ser que acá la gente gana el 10% menos de sueldo comparado a Europa,
Sí, y los precios son iguales. Están diciendo a los gritos, se está hablando de sincerar los precios relativos en el sentido de decir que hay que llevar los precios a los precios internacionales. Sí, pero la europeos. gente no gana salarios internacionales. No. Entonces quieren precios internacionales con salarios nacionales, que no valen nada. Bueno, pero ¿sabes qué? En el Congreso de la Nación, los diputados y los senadores tienen precio de euro, ¿eh? Uh-huh. Ellos sí. Y hasta ganan más que los de España. La clase podrida, la clase política está podrida hasta en sus cimientos. Y cuando Milei habla de la casta, cuando se refiere a la casta política, yo lo suscribo. Él llama casta a lo que yo llamo partidocracia. Lo que pasa que la casta es un concepto más confuso, porque no existe una sola casta, existen distintas castas. Él, por ejemplo, creo que lo he hablado también con vos, él critica la casta entendida como casta política, pero él no dice ni media palabra de la casta financiera, que es la que verdaderamente manda en el país. Él no dice nada de las distintas castas que lo apoyen, ¿verdad? La casta de las multinacionales, que es la casta del gran empresariado. Ese también es una casta, es un conjunto de grupos de base, muchos de ellos familiar o de base personal, argentinos e internacionales, que constituyen una casta. Cuando Milei va ahora justa que la avenida de Larry Fink es el portavoz más poderoso de una casta de financistas internacionales, incluso una casta de financistas internacionales que está ligada a lo que etimológicamente es la palabra casta. Casta significa ancestros, linaje, es decir, lo que identifica la casta no es la condición como una clase, es el nacimiento. Ojo, es una diferencia muy importante. Cuando hablamos de un grupo o una oligarquía, la oligarquía puede estar identificada por intereses de distintos sectores, por intereses sectoriales. Cuando hablamos de casta, nos referimos, lo dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Nos referimos a grupo ancestral o linaje o determinación por nacimiento. Por ende, es importante saber que una de las principales apoyaturas del gobierno y de Milei en particular es la casta judía. Es una realidad, es una realidad, no cabe ninguna duda de que Milei lo está haciendo público y notorio, y está sobreactuando a mi juicio, porque incluso está comprometiendo a la comunidad judía, porque no toda la comunidad judía es extremista y ultraconservadora como la secta Chabad Lubavitch, ¿no? Que está incluso puesta bajo observación de distintas ópticas, ¿no? Una de ellas la financiera, ¿no? Sí, fueron también. Y hace poco fueron... Y en Nueva York hubo un escándalo que todavía no está aclarado. ¿Qué pasaba con los túneles esos que habían... habían apresado... En Clarín dice habían apresado algunos alcaldes, sí, con rabinos y todo, y otros funcionarios. Eran 44 en total. Algunas fotos e imágenes de... Pero lo que no... Pero bueno, dicen que era una red que llegaba de Israel y a Suiza. Y yo estuve viendo también que siguen, porque hay una mafia grande. Esto nos vamos a la época de Chicago y todo, que estaban también mafias judías que no conectaban con la italiana. Siempre estuvo ahí. Claro, el estuvo por norteamericano popularizó la asociación de la mafia como la mafia italo-norteamericana, pero existieron distintas mafias. Existió la mafia irlandesa,
existía la mafia italiana también, y sobre todo la mafia judía, que estaba en gran medida, la mafia judía estuvo asociada con la mafia italiana. Bueno, yo encontré, las ramas Héctor, de familia, sí. Encontré yo también, Sí. Bueno, esto era por venta de órganos de niños, por eso los colchones y los cochecitos ensangrentados. Contra Habab Lugabi fue por tráfico de órganos, y además se sospecha que pudieron haber, no sé si llamarlo crímenes rituales o qué, porque habían sido encontrados unas frazadas o unos colchones. Pero no es la primera vez, ¿eh? Yo estuve investigando y también llevaron unas cuantas personas en el 2009, también que venían buscándola desde una década, con el mismo propósito, venta de órganos y otros crímenes, ¿no? Está claro. Asesinatos. Honestamente, más de eso no puedo seguir porque no hay información. Es bastante sintomático que se haya cortado la información, ¿verdad? Y bueno, por algo Milei también. La noticia y después le pusieron sordina, ¿no? Por algo Milei también decía de que sí se podían vender chicos, qué sé yo, pero bueno, no sé con qué propósito, si ya sabría algo de esta secta o no. Bueno, no, depende. Que denote una forma de pensar es una cosa. Que aparte es muy delirante, ¿no? Su forma de pensar. Lo que hay correlación causa-efecto es entre la propuesta de algunas medidas y el interés de capitalistas internacionales. Por ejemplo, la ley ómnibus, que que la tuvo que retirar al final el gobierno. Bueno, ahora le voy a decir esa la ley ómnibus. ¿Cómo? Bueno, la ley ómnibus, estaba viendo, fui a la hemeroteca para rellenar el video pasado, y a fines de octubre, justo cuando, repensó también Cavallo y parte del gabinete en la dolarización en el 2001, cuando no le entraban los números, que se había hecho una escapada a Nueva York y a Washington y todo, y cuando volvió hizo una ley de ómnibus con el mismo nombre, así que parece que es todo. La ley ómnibus, la 23696 y la 23697, que fueron las que dieron lugar a la convertibilidad y a la reforma menemista, que fueron del año 1992, que habilitaron la convertibilidad junto con la ley 23248. Ahora no sé si me y en el 2001 había salido otra ley ómnibus también. Y claro, y copiaron lo mismo. Si alguien lo ha señalado, no es casual que Rodolfo Barra, que fue el artífice jurídico de las leyes de reforma de que llevaron a la convertibilidad, aparezca ahora como Procurador General del Tesoro. No es casual. Si Barra trabajaba para Dromi, que fue el estudio que organizó toda la estructura jurídica y financiera para la privatización de las empresas del Estado bajo el menemismo. Y fue justamente Barra quien después pasó a ser incluso miembro de la Corte Suprema, después estuvo al frente de la Auditoría General de la Nación, y ahora lo nombraron al frente de la Procuración General del Estado. Es decir, él es el que dirige a todos los abogados del Estado, con lo cual no es casual que nombren como titular de la Procuración General del Tesoro a quien fue artífice de todas las leyes del menemismo, de que llevaron a la convertibilidad, a la reforma y a la privatización del Estado. Todo esto yo digo que es una especie de repetición potenciada del menemismo. En realidad, sí, bueno, mire, vivimos hasta lo eligen a Scioli, que también estuvo relacionada con Menem, con Cavallo, ¿no? Toda la misma gente. También. Y es del otro extremo. A combatir a la casta, resulta que termina entronizándola, porque resulta que toda la figura política con las cuales está aliado
y negociando, son todas aquellas figuras de la casta política que él teóricamente denunciaba, ¿verdad? Es el día de hoy que llama, bueno, es expresión del presidente diciendo que el Congreso es una mierda. Bueno, pero él depende del Congreso y le está mandando leyes al Congreso. A menos que él decida actuar dictatorialmente o dictar o gobernar en forma autocrática, prescindiendo del Congreso, que en parte lo está haciendo usufructuando una función parlamentaria que es la de emitir DNU, decretos de necesidad y urgencia, porque el DNU 70 del 2023, este famoso DNU, que está vigente, ojo, todavía no ha sido derogado, por lo cual las normas de desregulación son jurídicamente válidas a menos que el decreto sea anulado, pero va a ser anulado y van a perder efectividad a partir del momento en que se anule el decreto, no antes. Mientras tanto están rigiendo y gracias a esas normas se están aprobando desregulaciones con las cuales se están cerrando negocios desde el Estado, Ojo, lo que pasa es que no hay ninguna información al respecto, pero el gobierno está facultado para hacerlo porque el DNU 7023 está vigente. Lo que le falló fue ratificar y ampliar eso con la ley Ómnibus, que al quedar desfigurada, porque le rechazaban más de la mitad de los artículos, prefirió retirarla antes de pasar el papelón de que se la rechacen en forma escandalosa. Pero el DNU no, el DNU está rigiendo. Y además el gobierno está tomando decisiones propias para los cuales está facultado, y fundamentalmente son todos los aumentos tarifarios que se están produciendo, pero fundamentalmente, ¿cuál es el principal aliado y el principal instrumento del gobierno? La inflación. Esta no es una inflación heredada, es una inflación provocada, que no es lo mismo. Inflación es cuando se desbocan los valores de acuerdo siempre entre el gobierno y los empresarios para que los empresarios remarquen. Lo que venía haciendo el kirchnerismo, con Massa sobre todo, con una inflación del ritmo del 10% mensual. Vino Milei y potenció esa relación llevándola a un golpe hiperinflacionario. ¿Cómo lo hizo? Primero diciéndole a los empresarios lo que han hecho. Señores, piedra libre, remarquen lo que quieran porque ustedes son los héroes, como él los llama a los empresarios. Ustedes, los empresarios, son héroes, así que tienen carta blanca. Remarquen los precios como quieran, que yo no controlo nada y que la gente se lo banque. Ustedes verán después si les cae o no el consumo, pero de todas maneras con el colchón de precios que se armaron no van a perder nunca, ¿verdad? Aunque les baje el consumo, compensan la baja del consumo con el aumento de los precios. Sí. Después, provocó el aumento del combustible, que es uno de los peores detonantes de la inflación en todos los rubros, porque le inciden a la gente por partida doble. El que tiene un auto lo paga porque tiene más costo de nafta, pero a la vez le aumentan los productos que compra porque todos los productos son transportados, tienen costo de combustible y el costo de combustible se traslada a los precios. Y se aumentan las tarifas de servicio público y con la tarifa de servicio público la gente también lo paga dos veces. Porque no nos olvidemos que gran parte de las tarifas son también impuestos que se lleva el Estado. Así que cuanto más aumentan las tarifas, más aumenta la recaudación impositiva del Estado, porque el componente impositivo de las tarifas es altísimo. Y en consecuencia, cuando suben las tarifas, ganan los proveedores de servicio y gana también el Estado. Y además esas tarifas aumentan porque el Estado baja los subsidios. Así que el Estado se ahorra por subsidios y gana más por tarifas. Es una cadena. Y por último, la inflación en forma general. Le está licuando el gasto público
gracias a la inflación. ¿Por qué? Porque los precios aumentan, pero los salarios, las jubilaciones y los planes sociales no. Ahí se está discutiendo incluso el salario mínimo, que serviría de base para todas las actualizaciones, y ya el salario mínimo, aunque se ha llevado a 180.000 pesos, ha quedado totalmente desdibujado por la inflación acumulada. 50% en 2 meses, 25% en diciembre por el acumulado con la inflación inercial de enero, que fue un 20%, y con la que se está produciendo en febrero. Por eso se estima que en 3 meses Milei va a llevar la inflación a un 70%, mientras que en cambio el anuncio de aumento de jubilación estaría en el 30%. O sea, la inflación aumentaría al 70% y el haber jubilatorio a 30%, menos de la mitad. El año pasado la inflación fue 211% y el promedio de las jubilaciones y parte de los sueldos públicos fue 115%, 211 contra 115. O sea, está habiendo un robo directo por parte del gobierno de la masa salarial y sobre todo de la masa jubilatoria. ¿Y para qué se utiliza eso? Se utiliza para pagar más intereses de la deuda pública. O sea que vivimos y hacemos estos sacrificios fundamentalmente para pagar más intereses de la deuda del Estado. ¿Y cuál va a ser el objeto? El objeto va a ser que una vez que cumplimos bien con nuestros intereses, entonces los capitales extranjeros nos van a prestar más plata. Sí. Y entonces la Argentina se va a poder insertar mejor en el mundo financiero internacional, haciéndose acreedora a más préstamos que a su vez van a dar lugar a más pago de intereses. Bueno, esa perfecto. Es tal como cierran las cuentas al sistema. Bueno, perfecto, lo vamos a seguir teniendo. Muchísimas gracias, Héctor. Ya se nos pasó la hora. Sí. Y bueno, esperemos tenerlo pronto. Bueno, espero no haberlos abrumado demasiado. Quizás fui muy enfático en esto, pero creo que hay que decirlo porque cuando uno ve que se está robando a la gente, se está robando al pueblo argentino, a la población argentina, y que la tríada oficialismo, oposición o pseudo oposición política y medios, el trípode de fuerzas políticas y medios son cómplices en esta actitud, realmente es una cosa que subleva, que realmente afecta. Alguien tiene que decirlo. Bueno, por lo menos alguien tiene que decirlo. Gracias por tu llamada y saludos a los oyentes. Gracias a usted por la comunicación. Bueno, estamos viéndonos la semana que viene, así que bueno, esto fue todo por hoy, Conspiraciones. I get some change for the phone. No change. Have to buy something. What? 85 cents. I don't understand. 85 cents. 85 cents. 85 cents? That doesn't give me enough money for the phone call. I'll give you 50 cents, you give me 50 cents change. No way. Yes, way. Drink, 85 cents. You pay, I'll go. What's a fi? I don't understand a fi. There's a V in the word. It's five. You don't got V's in China? Not Chinese.
I'm Korean. Whatever. You come to my country, you take my money, you don't even have the grace to learn how to speak my language. You're Korean. You have any idea how much money my country has given your country? How much? I don't know, but it's got to be a lot. You can bet on that. You go now. No trouble. I stay. What do you think of that? God. Where you go? Get back! What do you do? Get back! No! Jesus Christ! Go! Go! Let go! Jesus Christ! What is this? The last stand on Fiji? Take the money! Take the money! What? Take the money! Take my money! Take your hands away from your McKenna's! Take the money! Stop it! I speak slowly and distinctly. Take the money! You think I'm a thief? No. See, I'm not the thief. I'm not the one charging 85 cents for a stinking soda! You're the thief! Just standing up for my rights as a consumer. I'm rolling back prices to 1965. What do you think of that? Donuts. Package of 6, how much? $1.12. No! Too much. Aspirin. Price? $3.40. Oh, please. AA batteries, package of 4. $4.29. Nice try. Well, I think this whole shelf looks suspect. One soda. 12 ounces. 50 cents. Sold. It's been a pleasure frequenting your establishment. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.